hermanos, nosotros vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos de la epístola a los Colosenses. Y si hay algo que hemos visto, hermanos, durante toda esta serie de sermones de la epístola a los Colosenses, es que el tema principal de esta epístola, de hecho, no solamente de esta epístola, pero hablando específicamente de la epístola a los Colosenses, el tema principal de esta epístola es la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. En los primeros 2 capítulos, hermanos, el apóstol Pablo nos muestra los indicativos. Recuerda que es un indicativo, una verdad que nosotros debemos creer. Si nosotros analizamos o hacemos un pequeño resumen, o rápidamente hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, vemos que en el capítulo 1, después de toda la salutación y todo el agradecimiento que Pablo da por la epístola, por los colosenses, por la iglesia de Colosas, Pablo nos dice que Cristo es preeminente sobre toda la creación. Preeminente quiere decir el primero en rango. El primero en rango. ¿Okay? Preeminente sobre toda la creación, preeminente sobre la iglesia, preeminente sobre la reconciliación. Él nos reconcilió Él reconcilió todas las cosas con Él mismo, incluyendo la misma creación, pero también nos reconcilió a nosotros, hermanos, que estábamos enemistados con Dios. Después, el apóstol Pablo les lleva a los colosenses y también a nosotros a decir que nosotros tenemos una salvación completa en Cristo. Los falsos maestros que estaban en Colosas, ellos decían que no era suficiente Cristo, que eran Cristo más algunas otras cosas. Cristo más la circuncisión podría ser, Cristo más el conocimiento, Cristo más, y de hecho ese conocimiento era algo escondido, que solamente los sabios podían conocer. Pues Pablo exhorta y va en contra de esa enseñanza y dice, su salvación está completa. Porque, dice el capítulo 2, versículo 9, porque en Cristo, o porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Recuerden que ellos no podían creer, estos falsos maestros no creían que creían que era imposible que Dios se hiciera carne, porque para ellos la materia era pecaminosa. Pues Pablo dice, Dios, ese Dios que creó todas las cosas y que nos reconcilió, se hizo carne. La plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Después de esto, Pablo los lleva a decirles, cuídense de la falsa espiritualidad. Estos falsos maestros están enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas entre ustedes. Cuídense de esa falsa espiritualidad. No piensen ustedes que pueden ser salvos o que pueden ser santificados guardando leyes creadas por los hombres, lo que llamamos legalismo, ¿verdad? No, tampoco pueden ser salvos o pueden ser santificados buscando experiencias espirituales, ¿no? Lo que llamamos misticismo, ni privándonos de comer o dejando de hacer ciertas cosas o aún castigando físicamente nuestro cuerpo, lo que llamamos ascetismo, como que si por esas cosas por sí solas nosotros podríamos ser más santos o salvarnos. Pablo dice, no, cuídense de esa falsa espiritualidad. Y llegamos al capítulo 3, hermanos, donde empieza la parte aplicativa de la carta. Después del capítulo, que nosotros empezamos el capítulo 3, ha venido imperativo, mandamiento, imperativo, mandamiento para nosotros. Por esos mandamientos ya podemos obedecerlos conforme a los indicativos que Él ya ha dado. Sin embargo,
aunque está lleno de mandamientos, también nos da indicativos. Nos da ese motor para nosotros poder obedecer esos mandamientos. Pablo nos dice en el capítulo 3, ustedes ya han muerto juntamente con Cristo y ustedes han resucitado juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se identifican de tal manera con Cristo que la muerte de Cristo es su muerte y la vida de Cristo, esa resurrección de Cristo, es su resurrección. Y ustedes nacieron para una nueva vida, para vivir. Allí nació un nuevo hombre. Por lo tanto, ustedes deben vivir conforme a ese viejo hombre. Por lo tanto, dice Pablo, ustedes deben mortificar ese viejo hombre. Deben mortificar el pecado. Deben ser desvestidos de esas viejas ropas, viejas andrajosas, sucias, apestosas, que traía ese viejo hombre. Pero no deben quedarse desnudos. Nos dice, ahora ustedes tienen que vestirse del nuevo hombre. Ese hombre regenerado, ese hombre que fue vestido, que fue renovado o que se está renovando y que no solamente fue vestido y se está renovando, sino que fue añadido, fue insertado a una nueva creación, que es ese nuevo cuerpo, que es la iglesia. La semana pasada vimos cómo Pablo nos da las prendas con las que se debe vestir ese nuevo hombre. Pablo nos decía, ese hombre debe estar vestido de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cuando nosotros nos vestimos así, nos estamos poniendo las prendas que Cristo se puso. Por eso, al final dice, perdónense así como Cristo los perdonó. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro modelo de vestimenta. Y Pablo concluye el versículo... Un segundo, por favor. Pablo concluye el versículo 14 diciendo, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Vístanse de amor. Así como Cristo los amó, vístanse ustedes también de amor. Y lo llamábamos la corona de la vestimenta. Vístanse de amor. Porque ese es el vínculo, ese es el pegamento para que haya unidad dentro de la iglesia. Hermanos, esta semana nosotros vamos a seguir con esta epístola. Vamos a seguir con esta epístola. Denme un segundo que saqué mis anotaciones sin querer. Pablo ahora nos lleva a seguir viendo cómo este nuevo hombre, que recuerden, no fue salvado únicamente para vivir individualmente, para vivir una vida solitaria, sino para ser insertado en el pueblo, en la iglesia, ¿verdad? Es equivocado pensar que nosotros fuimos salvados para vivir solos. No, eso es imposible. La iglesia, nosotros fuimos salvados para vivir en comunidad. De hecho, ustedes ven esa analogía que hace Cristo, ¿verdad? Del pastor con la oveja. ¿Por qué usa la oveja? La oveja no puede vivir sola. La oveja tiene que vivir en rebaño, hermano. Y así somos nosotros también. Así que nosotros estamos llamados a vivir en un cuerpo donde Cristo es la cabeza, y esa cabeza, hermanos, es la que da los mandatos al cuerpo para que el cuerpo se mueva. Por lo tanto, la enseñanza que nosotros vamos a ver el día de hoy, el título de la enseñanza que nosotros vamos a ver el día de hoy, es una iglesia cristocéntrica. ¿Cómo se ve una iglesia que tiene a Cristo como el centro de todas las cosas? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo debe comportarse una iglesia que Cristo es el centro de esa iglesia? Que Cristo es el que gobierna esa iglesia. Por lo que veremos entonces 3 encabezados, hermanos. El primero es: la paz de Cristo debe gobernarnos, versículo 15. La palabra de Cristo
debe saturarnos, versículo 16, debemos hacer todo en el nombre de Cristo, versículo 17. Pero hermanos, este es uno de esos pasajes en que nosotros podríamos hacer hasta una serie de sermones. Son tan profundos que nosotros podríamos hacer hasta una serie de sermones. En el mejor de los casos, o no en el mejor de los casos, lo que podríamos hacer tal vez es un sermón de cada uno de los versículos. Sin embargo, nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a dividir este sermón en dos. La primera parte que veremos hoy, versículo 15, y la semana que viene, si Dios nos permite, vamos a ver el versículo 16 y el versículo 17. Yo les invito, hermanos, antes de ir a leer el texto nuevamente, el versículo 15 al 17, yo les pido que ustedes, aunque vamos a hacer una división del texto, veamos del versículo 15 al 17 como un todo, hermanos. No los separemos porque es un párrafo que necesariamente debe estar unido. Sin embargo, por la cantidad de información que contiene, no quiero que sea una enseñanza superficial, sino que sea algo profundo, ¿verdad? Algo un poco más profundo. Por lo tanto, lo he dividido en dos. Pero vamos a verlo como un todo. Así que vamos a leer nuevamente desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice el versículo 15: y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Vamos a orar antes de ir al texto. Bendito Padre, bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por esta reunión. Cada bloque, Señor, cada piedra viva ha apartado esta mañana para venir a reunirse y conformar tu iglesia, Señor. Esta reunión, Señor, es eso, es tu iglesia reunida con el fin de glorificarte a ti. Mi Dios, y te damos gracias porque nos permites esta reunión. Permites que nosotros estemos aquí, que nosotros escuchemos tu palabra, que nosotros cantemos tu palabra, que nosotros oremos tu palabra, Señor, y que el centro de esta reunión seas tú, sea tu palabra. Oh Padre, esta palabra que hemos cantado, esta palabra que hemos orado, esta palabra que va a ser predicada el día de hoy, Señor, tiene el poder para salvar, tiene el poder para santificar, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque podemos nosotros tener tu palabra, ser expuestos a tu palabra, con el fin de ser enseñados, de ser instruidos, de ser corregidos, Señor. Pero también a las personas que no han creído, de ser salvadas, Dios. Oh, por favor, usa tu palabra para llamarlas eficazmente a ti. Padre, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mi mente finita, usa tu palabra para tu gloria, Señor, con el propósito de salvar y de santificar a tu pueblo y de seguir edificando tu iglesia, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como les comenté, hoy solamente veremos un encabezado. Solamente un encabezado del versículo 15. La paz de Cristo debe gobernarnos. La paz de Cristo debe gobernarnos. Leamos una vez más el versículo 15. Dice: y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si nosotros observamos, y yo le pido a Denis que deje el texto allí, que me vaya siguiendo. Si nosotros observamos, no solamente el versículo 15, sino los 3 versículos que vamos a estar estudiando esta semana y la próxima, vamos a ver algo
que no se despega de lo que Pablo viene haciendo en toda la epístola. Y es que es un texto muy cristocéntrico, extremadamente cristocéntrico. En 3 versículos, Pablo menciona 4 veces a Cristo. Miren, versículo 15, y la paz de Cristo reina en vuestros corazones. Después en el versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia. El versículo 17, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y después dice, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Por medio de Cristo a Dios el Padre. Es un pasaje cristocéntrico. Pablo tenía eso claro, y como ese es el propósito al escribir la carta, presentar la preeminencia de Cristo, cada pasaje que hemos estudiado, Cristo ha sido preeminente, pero no solamente, como dije al comienzo, de este pasaje, sino también de toda la Escritura. Algo que también podemos notar es que este texto, de hecho, cuando estuve viendo algunas prédicas acerca de este mismo texto, ellos llamaban a tal vez la vida cristocéntrica del creyente, ¿no? Podría ser el título. Pero cuando yo veo el texto y cuando empiezo a estudiar el texto, veo que los términos que usa Pablo siempre son en plural. Aparte de eso, el contexto nos viene está hablando ya de iglesia. Perdónense los unos a los otros, soportense los unos a los otros, y ahorita va a hablar, amonéstense los unos a los otros. Si nosotros vemos allí, dice, en vuestros corazones, versículo 15, después dice, fuisteis llamados en un solo cuerpo. Después en el versículo 16, dice, en vosotros. Después dice, enseñándoos, amonestándoos unos a otros. Y después al final del versículo dice, vuestros corazones. Vemos que son términos plurales, porque Pablo se está refiriendo no a un individuo, sino a la iglesia reunida. Aunque la iglesia reunida está compuesta por individuos, cristianos individuales. O sea que tanto la una como la otra es correcta. Sin embargo, el contexto me dice a mí que está hablando a muchas personas. ¿Okay? Y algo que también podemos ver en el texto es que en los 3 versículos que vamos a estar estudiando se habla del agradecimiento. Y eso es un tema que ya Pablo nos ha estado hablando. Y también en el versículo 15 dice, y sed agradecido. En el versículo 16, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y el versículo 17, dando gracias a Dios. Agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento. Vamos a ver que este tema también es importante. Este tema también es importante. Ahora, una vez que ya hemos observado el texto, vamos ahora sí a desmenuzar este texto. Versículo 15 empieza con una oración, empieza diciendo, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Acuérdense, viene hablando de la unidad. Versículo 14, la unidad. La unidad. El amor es el pegamento para la unidad en la iglesia. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Si ustedes tienen la versión Biblia Reina Valera, dice la paz de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos al griego, hermanos, aquí la palabra no es Deus o Teos, sino es Cristo. Y yo creo que Pablo lo hace a propósito. Lo hace a propósito porque el énfasis es resaltar a Cristo. ¿Ok? Entonces dice, la paz de Cristo debe reinar en nuestros corazones, debe gobernar nuestros corazones. Ahora, la pregunta que tenemos que resolver aquí es, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de la paz de Cristo? ¿A qué se refiere Pablo con eso? Bueno, la Biblia habla de la paz de Cristo de 3 formas. 3 formas. La primera es que a través de la reconciliación, Cristo trajo paz para con Dios. A través de la reconciliación, Cristo trajo paz para con Dios. Ya lo explicó esto en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Él dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz.
por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Ahí vemos como Cristo reconcilia el pecado, nos enemistó, ahora éramos enemigos de Dios y aborrecíamos a Dios, pero Cristo con su muerte reconcilió al hombre con Dios. Por supuesto, a todos aquellos que crean. Si tú no has creído en Cristo, te tengo una mala noticia. No has sido reconciliado, estás enemistado con Dios. Así que los que hemos creído en Cristo ya no tenemos esa enemistad, porque Cristo cargó, ahorita lo cantábamos, cargó nuestra culpa sobre Él. Y el castigo que debió haber caído sobre cada uno de nosotros, cayó sobre Cristo. Y entonces fuimos justificados, fuimos reconciliados, fuimos adoptados y podríamos empezar aquí decir todo lo que hizo ese sacrificio de Cristo en cada uno de nosotros. Pero lo cierto, hermanos, es que nosotros fuimos reconciliados. Pablo lo dice así a los romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados. La justificación trae paz. Porque ahora ya Dios no nos ve como enemigos. Ya no hay nada, no hay un pecado que pueda haber en ti y en mí si has creído en Cristo que traiga esa enemistad. Ahora hemos sido reconciliados. Entonces, en ese sentido, la reconciliación trajo paz entre el hombre y Dios. Pero hay otro sentido en que todos los creyentes que hemos sido reconciliados tenemos la paz de Dios. El creyente, cuando cree en el Señor Jesucristo, ya deja de confiar en Él mismo. Y no solamente eso, no solamente deja de confiar en Él mismo para salvación, sino que también ahora cree en ese Dios que es soberano sobre todas las cosas. Yo siempre digo, soberano absoluto. Él está al control absolutamente de todo. No escapa absolutamente nada de su poder, de su control. Bueno, el cristiano que ha creído debería tener esta confianza. Y el pensar, el meditar, el entender estas cosas trae paz a nuestros corazones, sea cual sea la circunstancia que nosotros estemos viviendo. En este contexto que les dice el Señor a los discípulos, le dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No la doy como el mundo la da. El mundo da una paz, entre comillas, momentánea, pasajera. Mi paz es perdurable y eterna. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, los cristianos que hemos entendido esto, no andamos en el mundo estresados, no andamos en el mundo con miedo porque llegó un nuevo virus, ahora viene otro virus que es la viruela del mono y ahora vamos a estar encerrados. No, hermanos. Porque Dios está al control de algo tan diminuto como un virus. Si una sola molécula de todo el vasto universo escapara de Dios, entonces esa molécula sería soberana sobre Dios. Y Dios dejaría de ser Dios. Por eso Pablo, que estaba preso en Roma, escribe a Filipos, diciéndole a la iglesia de Filipos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque tenía esa confianza puesta en Él, entendiendo que Él es soberano. Y la tercera forma en que la Escritura habla acerca de la paz es que Cristo hizo la paz derribando todas las paredes que nos separaban. Cristo hizo la paz derribando todas esas paredes que nos separaban. Eso lo hizo posible, hermanos, Cristo en la cruz. Con su muerte en la cruz. Antes habían dos pueblos que representaban todo lo que existía: los judíos y los gentiles. No había más.
Antes solamente eran esos, judíos y gentiles. Bueno, Cristo en su cruz, en la cruz, derribó esa pared que dividía estos dos pueblos. Hermanos, los judíos creían que ellos tenían la salvación únicamente iba a ser para ellos. Pero nosotros vemos que desde el comienzo no se nos fue así. Los judíos se creían más seres especiales, seres que estaban por encima de los demás. Cuando un judío pasaba por el frente de un samaritano, escupía al piso en señal de repugnancia hacia ellos. El judío no podía comer con gentiles. Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. Pues Cristo, con la muerte en su cruz, en la cruz, hermanos, derribó esa pared. ¿Saben cómo le llamaban los judíos a los gentiles? Perros. Perros. Cristo derribó esa pared. Esa pared que fue creada por el hombre. Porque en el plan de Dios nunca estuvo esa pared. Pero esa pared creada por el hombre fue derribada. Eso es lo que enseña Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él mismo es nuestra paz. ¿Ven? Él mismo, Cristo, es nuestra paz. Quien de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne la enemistad. ¿Ven otra vez la reconciliación? La ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Y este es el propósito, miren, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. ¿Ven? Ya no hay barreras, ya no hay pared intermediaria. Por eso Pablo dice, no hay judío, no hay griego, no hay gentil, no hay bárbaro, no hay escita. Y en Gálatas dice, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre, porque esas barreras fueron derribadas con la muerte de Cristo. Trajo la paz. Cristo derribó esas paredes raciales, sociales y culturales, aún las sexuales, me refiero en cuanto a hombre y mujer. Pablo las derribó. Y hermanos, por el contexto, yo creo que este texto esta paz es la que Pablo se refiere. Viene hablando de un contexto de iglesia, viene hablando de un contexto donde está hablando de cristianos reunidos, sopórtense, perdónense, ámense. Y yo creo que es a esto que se está refiriendo Pablo. Ahora, Pablo dice que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. La palabra reine allí significa literalmente actuar como árbitro, como juez. Significa el que controla o toma la decisión, el que gobierna. Hermanos, cuando nosotros vamos a un deporte, ¿qué es lo que hace un árbitro? Un árbitro. Él es el que tiene la decisión final acerca de un acontecimiento del juego, llevándolo al fútbol. El árbitro es el que decide si una pelota o un balón entró de la línea o no. Claro, ahorita hay algunos métodos tecnológicos que se han implementado como el VAR, ¿verdad? Donde puede ver la repetición, pero anteriormente eso no existía. Anteriormente era su decisión, si entró o no entró. Él es el que gobernaba en un sentido el juego, el que tomaba la decisión, el que controlaba la decisión. Y bueno, Pablo está diciendo que la paz de Cristo debe controlar, debe gobernar las decisiones. Ahora, fíjense que sigue diciendo en vuestros corazones. La paz de Cristo debe gobernar en vuestros corazones. La paz de Cristo derribó toda pared divisoria. Esa paz que trajo unidad debe gobernar, debe controlar cada decisión tomada.
Cada decisión tomada. Y hermanos, ¿saben qué? Esta palabra reine, este verbo es un mandato. La paz de Cristo debe gobernar vuestros corazones. Ahora déjenme aclarar algo, hermanos. No sé, yo me imagino y estoy prácticamente seguro que usted ha escuchado esta expresión. Yo tomé esa decisión porque sentí paz en mi corazón. Yo no tomé esa decisión porque no sentía paz en mi corazón. ¿La he escuchado, verdad? Bueno, déjeme decirle algo, hermanos. Se han tomado muy malas decisiones por confiar en esa supuesta paz que nosotros sentimos en nuestros corazones. ¿Saben qué dice la Biblia del corazón del hombre? Jeremías nos dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por lo que es un error, hermanos, confiar en nuestro propio corazón, que es perverso, engañoso, o como dice la Biblia de las Américas, sin remedio, para tomar decisiones. ¿No creen ustedes que eso sería algo ilógico? Yo me acuerdo en algún momento le dije a una persona, hermano, yo te pido que me ayudes a orar para ver si esta decisión es correcta o no. Y esa persona me dijo, confía en lo que tu corazón te diga. Y yo dije, wow. Me estás diciendo algo que va en contra de lo que enseña la Escritura. Si yo confío en lo que mi corazón me dice, entonces yo voy a poder tomar malas decisiones. Pero no es a eso lo que Pablo se está refiriendo en este texto. No es que nosotros confiamos en esa corazonada, como se le dice, ¿verdad? Y me está diciendo que sí, me está diciendo que no, mi corazón. No es eso que se refiere. Pablo se está refiriendo aquí, según el contexto, en un contexto de iglesia. Hermanos, el texto dice, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones. ¿Ven la diferencia? No en mi corazón, sino en vuestros corazones. Lo que yo debo preguntarme aquí, o lo que quiere decir a Pablo aquí, es que la decisión que yo voy a tomar, eso es lo que yo debo pensar. La decisión que yo voy a tomar va a traer paz a los corazones de la iglesia. Esto que yo voy a hacer va a traer paz, va a traer unidad a la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está hablando de una decisión personal tomada a través de una corazonada. No, hermano. No está diciendo eso. ¿Cómo se sentirá ese hermano si yo hago esto? ¿Traerá paz? ¿Traerá unidad? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese trabajo que yo voy a tomar, ¿beneficiará, traerá paz al cuerpo de Cristo? Esas son las preguntas que yo tengo que hacerme. Hermano, yo lo puedo consultar. Hermano, ¿tú crees que esta decisión trae paz? ¿Cómo ves tú esto? No confiando en mi propio corazón, sino confiando en que la decisión que yo tome sea beneficiosa para el cuerpo de Cristo. Y más si es un trabajo donde trabajo los domingos, ¿verdad? Y más si es un trabajo donde trabajo los domingos. Este comentario que yo voy a hacer, ¿provoca la paz dentro de la iglesia? ¿O provoca la división? Causa división. Yo veo a un hermano pecando y voy y ¡pum! ¿Verdad? De una vez, Mateo 18 me lo dice. Anda y ve y repréndale a la sola. Sí, está bien, eso lo dice Mateo 18. Pero la forma en la que lo vas a hacer, procura la paz dentro de la iglesia. Y ojo, hermano, yo no estoy hablando aquí de que nosotros no debemos exhortarnos los unos a los otros, ni amonestarnos los unos a los otros. La semana que viene vamos a ver que Pablo nos manda eso. Estoy hablando de si lo que estamos haciendo procura la paz, gobierna la paz en esas decisiones que nosotros vamos a tomar. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 1. Dice, os ruego que viváis
de una manera digna. Esto es prácticamente un texto paralelo de lo que estamos estudiando en Colosenses. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra esforzándonos allí es la misma palabra que usa Pablo en Timoteo para decirle: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procuren con diligencia, esfuércense por preservar la unidad. Hermanos, esto es un mandato. Nosotros tenemos que esforzarnos, procurar diligentemente que la paz reine, gobierne en la iglesia. Y eso lo podemos hacer nosotros a través de nuestras decisiones y de la forma en la que hacemos las cosas. Hay definitivamente muchas cosas, hermanos, en las que no tenemos unidad. Si nosotros pensamos en eso, aquí hay personas que no somos todos del mismo nivel económico, ni del mismo nivel intelectual, ni somos del mismo país. Es más, ustedes que los mexicanos que están aquí, que son del mismo país, no son del mismo estado, y si son del mismo estado, no son de la misma colonia o de la misma zona del estado. Entonces hay cosas, hermanos, que nos dividen naturalmente. Pero hay muchísimas más cosas que unen a la iglesia. Muchísimas más cosas que unen a la iglesia. Miren, versículo 4 del que estamos leyendo en Efesios. Miren, después que Pablo dice en el versículo 3, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué empieza a decir Pablo? Las cosas que nos unen. Pablo dice, hay un solo cuerpo, que es la iglesia, y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Todas esas cosas nos unen. Son más las cosas que nos unen, hermano. Somos hijos de un mismo Padre, fuimos reconciliados por la misma sangre, tenemos un mismo espíritu, tenemos el mismo destino eterno. Algún día seremos librados completamente del pecado. Fuimos unidos a Cristo a través de su muerte y su resurrección, y podría seguir y seguir y seguir, hermano. Entonces, si esto es así, ¿por qué, hermanos, nos empeñamos a resaltar las cosas que nos desunen? Si nosotros estamos llamados a procurar, a procurar con diligencia que la paz reine entre nosotros, ¿por qué nos empeñamos a dividir? ¿Por qué nos empeñamos a dividir? Eso es algo que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Deberíamos pensar antes de actuar. Pablo, hermanos, concluye este versículo 16 diciendo, y sed agradecidos. Pareciera, hermanos, si nosotros leemos todo el texto, dice, y la paz de Cristo reina en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pareciera que Pablo cambiara de tema, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que está hablando de la paz de Cristo y que somos llamados a vivir en esa paz de Cristo, a que esa paz de Cristo gobierne en el cuerpo? Y después dice, y sed agradecidos. O sea, ¿qué tiene que ver la paz con el agradecimiento? Pues tiene todo que ver, hermanos. Tiene todo que ver. Porque un corazón que es agradecido fomenta la paz. Un corazón que es agradecido busca la paz. Por eso Pablo concluye, ser agradecido, que por cierto, también es un mandato. También es un mandato. Ser agradecido. Un corazón que entiende que a través de la paz que Cristo logró en la cruz, que Cristo nos reconcilió, que ahora tenemos paz para con Dios, que Cristo nos da de su paz, porque derribó esas barreras, hermanos, va a ser un corazón que rebosa de agradecimiento. ¿Qué
provocó, hermano? ¿Qué provocó en ti? ¿Qué provocó en ti? Después que cantaste Glorioso Intercambio, ¿qué pasó en tu corazón? Si cantaste con entendimiento, por supuesto. Después de ver esas verdades, ¿cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo me recibió? ¿Qué provoca eso en ti? Si no provoca arrepentimiento, hermano, déjame decirte que no eres un creyente. O no has entendido qué es lo que está diciendo ese canto ahí, que está basado en la Escritura. ¿Qué provoca en ti cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe? Que somos salvos única y exclusivamente por la gracia de Dios. Dios nos da un regalo que nosotros no merecemos, porque lo que merecemos es el castigo eterno en el infierno. ¿Qué provoca en ti entender eso? Y sí, hermanos, sé que Isaac está llorando, pero concéntrese aquí, tranquilo, déjelo, es un niño y entendemos que llore. Entendemos que no llore, o sea, eso no lo entendemos, pero que llore tranquilo. Enfóquese aquí, y yo sé que es difícil, pero trate de concentrarse. No hay problema, no hay problema. ¿Ok? Entonces, eso trae agradecimiento, hermano. Trae agradecimiento. Nosotros estamos llamados a ser agradecidos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a meditar constantemente en estas verdades para poder ser agradecidos. Y un corazón agradecido es un corazón que va a poder obedecer lo que Cristo, lo que Pablo viene hablando, que es que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Fuimos llamados a vivir en un solo cuerpo, en esa paz. Y miren lo que dice William Hendrickson, comentarista de la Biblia, lo que dice en cuanto a esto. Lo cito textualmente, dice: cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora ardiente y profundamente los beneficios que ha recibido de Dios, difícilmente envidiará a otros su riqueza o superiores talentos. Lo leo nuevamente, hermanos. Disculpen mi mala lectura. Dice: cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora ardientemente, profundamente los beneficios que ha recibido de Dios, difícilmente envidiará a otros su riqueza o superiores talentos. ¿Qué es lo que está diciendo William Hendrickson aquí? Lo que está diciendo Pablo aquí: no te enfoques en los demás. Enfócate en el beneficio que Dios ha hecho por ti. Si te enfocas en lo que los demás tienen, si tú no tienes, eso va a traer envidia. Pero si te enfocas en los beneficios que Dios te ha dado, rica y profundos, por cierto, y no pocos, porque nos compró con la sangre preciosa de su Hijo, entonces nosotros vamos a procurar la paz. ¿Y por qué? Porque vamos a ser agradecidos. Entonces no te enfoques en no me invitaron, no me dijeron, no me hicieron esto. No, hermanos, no te enfoques en eso, no te vayas allí. Enfócate en la cruz de Cristo, en el Evangelio, en las riquezas del Evangelio. Para poder procurar la paz es lo que tenemos que hacer. Es que fueron a un parque y no me invitaron. Es que fueron al restaurante varios hermanos y no me invitaron, y eso que yo soy el mejor amigo de tal. Es que este hermano tiene esa camioneta y Señor, ¿por qué tú no me has dado esa camioneta a mí? Si yo también te la he pedido con tantas ganas. ¿Ven cómo provoca la envidia esos pensamientos? Pero nuestros pensamientos no deben estar allí. Deben estar en el Evangelio, hermanos. El peor enemigo de la unidad es la envidia. ¿Y saben qué, hermanos? Tú y yo podemos ser usados por Satanás para traer la división. Tú y yo podemos ser usados por Satanás para traer la división. Piensa en esto. ¿Cuáles son tus conversaciones? Cuando estás con otro hermano, ¿cuáles son tus conversaciones?
¿En qué se enfocan tus conversaciones? ¿Viste esta hermana? Ya vino con un vestido de flores. ¿Ah? Un vestido que está, ¿no? Así, y esto. Y viste que se pintó el pelo de rojo. Ahora esta hermana viene con un collarín. Eso le queda horrible. ¿No? Y este hermano siempre se pone la misma camisa, la misma corbata todos los domingos. Hermano, ¿eso qué beneficio trae al cuerpo de Cristo? Hacer todos esos comentarios. Ninguno. Al contrario, mediten en el Evangelio. Cuando estemos reunidos, procuremos con diligencia, hermanos, porque eso es lo que se nos está mandando. Procuremos con diligencia que nuestras conversaciones sean alrededor del Evangelio y de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Eso va a procurar la unidad. Eso es lo que nosotros debemos procurar. Cristo nos dio el ejemplo de eso, hermano. Cristo nos dio el ejemplo de eso. Así que mientras más entendemos el Evangelio de la gracia, mientras más meditemos en cómo fue que Cristo nos perdonó, cómo Cristo nos sigue perdonando, porque hay un sentido que Él ya nos perdonó, pero hay un sentido de que nosotros vamos a Él todos los días a pedir perdón, como un hijo a un padre, ¿verdad? En ese sentido, así también nosotros vamos a poder ser agradecidos. Los problemas en la iglesia van a llegar a ser menores, hermanos. Y créanme, van a venir los problemas, van a venir las dificultades, van a venir roces, hermanos. Por eso ya Pablo nos dijo, sopórtense, ámense, perdónense. Pero en la medida que nosotros aplicamos esto que nos está enseñando Pablo aquí, esos problemas van a ser menores. Ahora, hermanos, y con esto concluyo, hay algo que también debemos meditar y debemos pensar. Recuerden, el contexto es una iglesia. ¿Has pensado tú en esto? ¿Sabes que Dios mayormente usa como instrumentos de bendición a tus hermanos? Yo sé que todos, hermanos, aquí hemos sido bendecidos. Yo personalmente he sido bendecido mucho, hermanos, por mis hermanos. ¿Has pensado tú en eso? Y en vez de estar viendo las cosas malas del hermano, las cosas que dividen, las cosas que el hermano no está haciendo, que vuelvo a hacer la aclaración, no quiere decir que veas a tu hermano pecando y no le digas nada, porque eso es una muestra de no amor. Eso es una muestra, sí me bañé, hermano. Es una muestra de no amor. De no amor. No es eso a lo que me estoy refiriendo, sino que en esas cosas donde tú puedes evitar hacer algún comentario, donde tú puedes evitar hacer algo que vaya a herir a tu hermano, esa persona que Dios ha usado para bendecirte como instrumento de bendición, no lo hagas, hermano. Procura la paz. Pero no solamente eso, hermano, medita en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por ese hermano? Medita en esto, hermano, y de verdad te lo pido que lo hagas. Esta semana, ¿oraste tú por algún hermano de la iglesia? Esta semana, ¿tú diste gracias a Dios por algún hermano de la iglesia? Y el silencio es a propósito, hermano, no porque no sé qué decir. El silencio es a propósito, porque quiero que meditemos en esto, hermano. Procura con diligencia la unidad. Que la paz gobierne en vuestros corazones. Nuestros hermanos son hermanos, no son nuestros enemigos, hermano. Nosotros tenemos que procurar buscar la paz. Y esa paz la vamos a procurar cada uno de nosotros cuando vivimos en amor, cuando vivimos perdonándonos los unos de los otros, cuando vivimos entendiendo que mi hermano en algún momento va a pecar contra mí y que en algún momento yo voy a pecar en contra de mi hermano. ¿Qué tengo que hacer entonces cuando eso pasa?
en amor, perdónense los unos a los otros y procuren con diligencia vivir en paz en sus corazones. Así que yo espero, hermanos, que después del día de hoy, las decisiones que nosotros tomemos, las tomemos primeramente consultando a la multitud de consejeros, para no tomar una decisión conforme a una corazonada. Y entendiendo que esa decisión puede traer paz o puede traer división a la iglesia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros vivir de esta forma, que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones y que seamos más agradecidos meditando en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Oh Dios, este es un tema precioso, mi Dios. Tema precioso, pero definitivamente es un tema que nos confronta, es un tema que nos exhorta, es un tema que nos instruye, que nos enseña, que nos disciplina, mi Dios, porque nosotros naturalmente estamos listos para ver el punto negro en la hoja blanca. Y mi Dios, somos especialistas para ver los defectos de nuestros hermanos. Pero yo te pido, Señor, que con esta enseñanza que es muy práctica, tú nos ayudes a nosotros a procurar la paz, a procurar con diligencia la paz. Que nos esforcemos, Señor, por hacerlo. Eso indica que no es algo que sale natural de nuestros corazones. Debemos esforzarnos por hacerlo. Ayúdanos a que esta misión, Señor, sea distinta. Que esta misión se mueva conforme a estos principios de tu palabra. Y que esta misión se esfuerce, Señor, por procurar la paz en las decisiones que tomamos cada uno de nosotros como individuos que conformamos esta misión. Que podamos pensar, Señor, si estas decisiones, si estos actos, si esto que voy a hacer procura la paz o trae división. Y si trae división, Señor, que nosotros podamos, aunque querramos con todas nuestras fuerzas hacer esto, nosotros por amor a nuestros hermanos y por lo que tú nos estás mandando hoy en tu palabra, procuremos la paz y dejemos de hacer esto, Señor. Oh Dios, tu gloria es más importante que nuestros caprichos. Tu gloria es más importante que nuestros deseos. Tu gloria es más importante, Señor, que todo lo que nosotros podamos hacer. Así que ayúdanos, Señor, a procurar la paz en la Misión Bautista Reformada del Pueblo. Pero también ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Un corazón agradecido es un corazón que entiende lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. Oh Dios, infinitamente gracias. Gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a morir por pecadores dignos del infierno. Por pecadores que merecían tu ira. Pero nuestro Señor Jesús tomó nuestro lugar. Glorioso intercambio. Glorioso intercambio el que sucedió en esa cruz. Cuando tú y yo merecíamos estar allí y merecíamos recibir la justa ira de Dios, Cristo tomó nuestro lugar. Glorioso intercambio. Aleluya, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos cuando pensamos en el Evangelio? Oh Señor, y ayúdanos a que nuestros corazones agradecidos procuren esa paz.
Que no sean envidiosos de lo que tienen nuestros hermanos, sino que procuren la paz. Que amemos los unos a los otros, que nos perdonemos y que vivamos como en realidad somos, miembros de un mismo cuerpo. Tú derribaste las barreras, Señor. Tú derribaste todas las barreras que nos separaban. Y nosotros queremos volver a construirlas a través de nuestra ingratitud, a través de la envidia, a través de todas estas cosas pecaminosas, Señor, que nosotros podemos llegar a hacer dentro de tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a ser personas agradecidas. Ayúdanos a ser personas que te glorifiquen y que procuren la paz. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.